ustedes. Hoy es lunes 20 de octubre. Si no han puesto su arbolito, hagan su tarea. Hay gente que ya puso arbolito. Yo me he quedado impresionada. Se fueron temprano, gente que es meticulosa, que le quita el polvo, etcétera. Yo confieso que llego tarde a colocar la Navidad, pero bueno, en República Dominicana aquí no quieren hablar de béisbol y bueno, yo tampoco debería hablar mucho según el balance que se tiene hasta ahora, pero la verdad es que el béisbol, la Navidad y bueno, y estamos en tiempos de análisis también de algunas situaciones políticas a las que nosotros vamos a ir atendiendo. Hoy, lunes 20 de octubre, por cierto, nos apunta Producción, es Día Mundial de la Estadística. También es Día Mundial de la Osteoporosis, Día Internacional del Chef. Saludos a mi buena amiga Catherine Lemois y al chef Edgar Avendaño, alias Chefi. A ambos los quiero muchísimo y son unas estrellas. Katy Lemois, por cierto, esto ella no me lo mandó a decir, pero yo se los digo, abrió este fin de semana la nueva temporada de Cocina Vasca. Mira, muy interesante, muy interesante. Yo estuve viendo ahí los arreglos, ellos se fajan cada vez que hay una nueva temporada para ambientar aquel lugar y llevarlo específicamente al país o a la localidad del mundo que ellos quieren representar. Y por supuesto Katy hace pues su despliegue creativo en el ámbito gastronómico. Saludos a todos los chefs entonces de la República Dominicana. Y hoy también es Día Internacional del Controlador Aéreo. Hay un accidente aéreo que nosotros vimos temprano en la mañana y que ha dejado a 2 personas fallecidas. Les doy más datos un poquitico más adelante. Eso ocurrió, si no en Asia fue el accidente aéreo. Ahora veo el dato porque lo vi rapidito mientras venía para acá en la mañana. Fue un avión de carga que salió de una pista de aterrizaje y que entonces lamentablemente cayó al mar y se llevó a un vehículo con 2 personas a bordo. Estuvimos durante 4 días, compañeros, en la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Quiero agradecer personalmente a todo el equipo del comité organizador que consideró podía yo estar al frente de la conducción del evento en el ámbito de la maestría de ceremonia. Y bueno, de verdad que fue una jornada cargada de compromiso con la libertad de prensa, pero también que puso sobre el tapete los principales desafíos que enfrentamos los periodistas en América Latina y también en Estados Unidos. Estados Unidos está en el centro de la atención de los discursos de la Sociedad Interamericana de Prensa porque evidentemente ha sido un país que históricamente se ha erigido como una luz, como un bastión en el ámbito de la libertad de prensa, considerando también que eso está establecido en su propia Constitución en la primera enmienda. Pero lo que hemos estado viendo últimamente con el segundo mandato del presidente Trump, y así lo ha hecho saber la Sociedad Interamericana de Prensa, es que el periodismo de ese país está en riesgo, la libertad de prensa está en riesgo. Hay multas multimillonarias, procesos de multas multimillonarias. A New York Times se habla de una multa de más de 15.000 millones de dólares. El presidente Trump amenaza con retirarle la licencia a algunos medios de comunicación por considerar que son un brazo del Partido Demócrata, y eso por supuesto también hace que el actual y el nuevo presidente que fue electo ayer, el señor Pierre Manigault, insistiera en que los medios de Estados Unidos deben ponerse casi que ahí en un acuerdo, en un abrazo, en una colaboración permanente con los medios de América Latina, que estamos habituados precisamente a recibir presiones, amenazas, recortes presupuestarios, prisión para muchos periodistas. Se ha puesto en atención lo que pasa en Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Pero bueno, va a ser interesante. Fue un discurso muy firme, el discurso de aceptación del señor Manigault, y ha dicho que la libertad de prensa y de expresión están bajo ataque del gobierno de Estados Unidos. Llaman a los líderes de la industria periodística de su país a unir fuerzas con sus colegas del sur del hemisferio. Quiero felicitar a la Sociedad Dominicana de Diarios por la también organización de este encuentro, a Estela León por ser la productora ejecutiva del mismo, a René Brea, que tiene un equipazo, mucho talento en el ámbito de la producción del evento, y por supuesto también felicitar a Albanelli Familia, que ha entrado en el comité de directores de esta sociedad, la directora de CDN, Canal 37 y CDN Radio. Bueno, no quiero extenderme demasiado, quiero saludarlo, estuve por eso ausente la semana
pasada, jueves y viernes. Nelson Rodríguez también estuvo por allá y bueno, ustedes nos vieron el viernes, transmitimos el viernes desde Punta Cana. Buen día, Nelson, buen día, Fede, y buen día, Yanesi. Buen día. Debí transmitir ese día con mi sombrero y... Ay, sí. Sí. Pero se ve muy linda, chama, me encantó ese outfit que se veía de este. Sí, estuvimos, bueno, Catherine estuvo desde el miércoles por allá, desde el jueves. Sí. Yo creo que fue una experiencia muy provechosa. Para nosotros que estamos en los medios de comunicación, periodistas, esta asamblea, yo quiero sí comenzar felicitándote, Catherine. Catherine estuvo ahí. Gracias, durante Nelson. toda la jornada, incluso la vi en el Caribe. Ponme una entrevista que le hizo el Caribe a Catherine de su experiencia, léansela, es muy extenso ahí. Ella solamente se queja de sus zapatos, ustedes podrán leerlo, sí, porque durar 4 días. Ah, mírenla ahí. Gracias, Nelson. Mi prioridad es siempre el periodismo. Léansela en la página 10 del Caribe de hoy, hermosa esa foto. Creo que la tomé yo mismo. ¿La tomaste tú mismo? Ah, sí, esa foto es mía, deben darme los créditos. Date tu crédito. Sí, no, porque dice que fuente externa, no, o sea, la tomé yo. Fuente muy interna. Muy interna. Bueno, allí se habló mucho de la libertad de prensa, sostenibilidad, tecnología, el asunto de la inteligencia artificial. Particularmente yo lo aproveché mucho, me metí ahí en un taller de media mañana del periodismo de opinión, me metí en otro de Google, Gemini, de inteligencia artificial. Se aprendió mucho. Quiero sumarme también a la felicitación a Albaneri, está en la Junta de Directores de la CID. También salió Alicia Ortega de República Dominicana y Miguel Medina del grupo de medios Panorama. Ellos 3 estarán ahí en la representación. Y yo creo que hay que resaltar, Catherine hizo un recuento con algunos países, que hay muchas restricciones, limitaciones de la libertad de prensa, que República Dominicana salió allí bien librada. Si bien el informe que presentó el país habla de algunas restricciones para el trabajo de campo de los periodistas, y además el acceso a la información, que siempre te la viven negando, e incluso el espacio digital aprovechado para el chantaje, para la extorsión. En lo fundamental, el caso del Listín Diario y la plataforma estadounidense que lo quiso dejar porque no quiso eliminar una información, pero el informe de República Dominicana es positivo. Incluso la misma CIP reconoce que entre los pocos países que hay señales positivas en el continente es la República Dominicana. El discurso de Abinader fue muy bien ponderado en la apertura de esta asamblea. Y como dice Catherine, Estados Unidos se llevó las palmas con el punto más rojo que hay en esta parte del mundo a nivel de libertad de prensa, de libertad de expresión. Se habló mucho de Donald Trump y a mí me satisfizo. Bueno, yo participé en un panel, Catherine, de la libertad de expresión en Estados Unidos. Sí. Lo dirigió una señora de Texas Tribune y también la moderadora de AFP. Ahí se habló mucho. Decía la de Texas Tribune que es que le hacen como mucho caso a Donald Trump. Sí, que todo lo que dice entonces se lo reseñan. Se lo reseñan. Y si no se lo reseñan, Trump vuelve. Pero yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Yo creo que el principal problema es que los medios asumen y le siguen la corriente a la narrativa de Donald Trump. Si los medios lo pusieran en contexto y Trump dice que va a mandar misiles Tomahawk a Ucrania, usted le dice es un disparate, usted no va a hacer eso. Eso es así. Cuando la CIA va y que para Venezuela, ya cayó Maduro, hay que decirle, eso es mecanismo de presión. Eso es. Entonces uno se monta en esa narrativa y se mete, se imbuye en ese mundo de Donald Trump. Pero creo que para los que estamos en estos medios ha sido muy significativa esta asamblea, su organización y los contenidos. El contenido, ahí por Pipama, dice Catherine que la mayoría de ponencias están en el YouTube de la CIP y en la página de la CIP sí. Hay algunas incluso transcritas. Sí, se pierden los debates, los talleres, se pierden, que son muy importante. Entonces, el saludo, la felicitación y quería comenzar precisamente con Catherine porque yo creo que fue un trabajo muy demandante. Ella estuvo ahí mañana, tarde, noche y de madrugada al pie del cañón. Elecciones en Bolivia, Federico, Paz Pereira, Rodrigo ganó, hay mucho de qué hablar. No sé si el punto más importante es que el MAS fue desplazado después de 20 años,
pero no se lleve mucho engaño, porque este hijo de Paz Zamora, de Jaime Paz Zamora, que viene de la izquierda, fundador del movimiento de izquierda revolucionario, y el mismo Rodrigo Paz Pereira, él nació en España y fue a los 15 años que fue allá. Él dio muchísimos saltos. Algunos analistas dicen, no, será un oportunista. Y aprovechó, algunos dicen que es un outsider, aprovechó la ola y dicen que precisamente con todo el descontento del MAS, que él llegó ahí. Pero ahí está un nuevo presidente en Bolivia, vamos a ver, de centroizquierda, demócrata cristiano. Lo que yo me alegro que Tuto Quiroga ya haya perdido. Yo creo que es un presidente, es como de centro. Sí, centro. Más que centro izquierda, yo creo que no, este es centro derecha, incluso, centro derecha. Está bien, se salvó Bolivia. No crea, porque tiene un desafío grande. Sí, sin duda. Y su pensamiento económico y capitalismo para todo. Pero Tuto Quiroga decía, cuando yo gane, voy a invitar a Gonzalo Urrutia, porque Maduro no se merece, oye. Eso es buscándole la vuelta a Donald Trump. Se guayó. Buenos días, Federico. Buen día, Fede. Buenos días, Nelson, Catherine, Venecia, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy, 20 de octubre, gracias por la oportunidad y el privilegio de estar en sus hogares aquí, Despierta con CDN. Sí, ciertamente, ganó Rodrigo Paz con 54.5, se le llevó 10 puntos en la segunda vuelta. Y el tema es realmente que no es que ganó Rodrigo, no es que ganó Paz o perdió Quiroga, es que perdió el MAS, porque los dos candidatos de la propuesta de segunda vuelta eran totalmente, independientemente del lugar en el espectro político que se encuentren, una clave de decodificación es que son totalmente contrarios al MAS. Bolivia votó en primera y reafirmó en segunda vuelta estar en contra, y esto llama preocupación digamos, del gobierno o de los gobiernos que proyectaron un gran crecimiento económico expandido sobre la base de los recursos gasíferos que le permitió hacer algunas obras, aunque Quiroga dijo, creo que fue un poco mezquino, que habían 2 o 3 canchitas por ahí de fútbol en el altiplano que quedaban. Creo que fue un poco mezquino con la ejecutoria del MAS, pero vamos a ver qué pasará, porque en Bolivia todo se resuelve con una marcha, no tan aventajado como Perú, que quieren tumbar al presidente ya, pero es complicado, es complicado. Le deseamos suerte y éxitos definitivamente al nuevo gobierno boliviano. El robo del Louvre el día de ayer... No, eso no tiene... Como diría Rolando la serie, Nelson, de película. De película. 7 minutos, 2 en motores, 2 en carro, y uno se queda pensando, pero vea, que no había un guachimán afuera que vio que pusieron una escalera eléctrica. Una grúa. Pero bueno, literalmente se llevaron las joyas de la corona. Aunque mira, así mismo fue. El espíritu de Napoleón. Mira. Se puso, pero era Napoleón III, tampoco es que tampoco es que embromar tanto. Era Napoleón III. Exacto. Ni tan Napoleón era. Exacto. En el plano internacional, el señor, y es verdad lo que tú dices, y aquí está la prueba, Nelson, que tú decías sobre la reflexión de la Sociedad Interamericana de Diario, que por cierto, felicidades a nuestra directora Albanela y familia, a Alicia Ortega y a Miguel Medina por su incorporación al pleno de directores de la CIP, pero felicidades a la CIP por esta organización de este evento, al gobierno dominicano por ser el anfitrión, pero más que nadie, sobre todo, a todos los periodistas que en el continente, día a día, contra viento y marea, y en otros países a riesgo de su propia vida, de su patrimonio y hasta el de su familia, ejercen no solo la profesión, sino la vocación que Dios les dio. Ojalá esta reunión de la Asamblea pues permita no solamente reflexionar, sino cerrar filas en torno a un solo valor, que es el sostén de la democracia, que es la libertad de prensa. Y a propósito de esa libertad de prensa, Nelson, como tú señalabas, siempre troma en noticias. El tema está en qué hacen los medios frente a ello. La reunión de la Casa Blanca del viernes, si usted dirá que hoy estamos al lunes porque estamos hablando algo del viernes, pero el impacto y la trascendencia es importante. Ahora es que están saliendo los pormenores en el New York Times, en el Financial Times, señalando de lo que pasó, o hipotéticamente, porque no hubo grabación, pero ahí está la prensa para eso, lo que pasó en esa reunión, donde lo menos que le dijo el presidente Donald Trump a Zelensky es, cito lo que dicen esos periódicos, que si Putin quiere te puede destruir inmediatamente y que tiene que entregar el Donbass y que no embrome más. Mire que hasta rimó. 0 Tomahawk para Ucrania.
Y Zelensky, en una jugada muy interesante, dijo, bueno, pues yo voy a Budapest. A mí no me dejan fuera, yo me anoto en esa reunión, que es diferente a lo que él dijo en la reunión de Alaska, que no tenía que juntarse con Putin. No, ahora él está claro de que tiene que ir a Budapest, porque parece que se están cuajando ya. Cerrado el frente de Gaza, queda el frente de Ucrania, aunque hay otro frente que mientras el señor Trump cierra dos, abre uno en el Caribe. En el día de ayer le dijo al presidente Gustavo Petro, que era el líder de una banda, de un cártel de narcotráfico, y que suspendía toda la ayuda militar a Colombia. Estamos hablando de 413 millones de dólares de entrada, pero en la noche de ayer, senadores republicanos indicaban que en el día de hoy, esto es especulación en función de lo que dicen los medios, el presidente Trump estaría anunciando aranceles a Colombia. Recordemos que Colombia tiene un tratado de libre comercio similar al de nosotros con Estados Unidos desde el 2012. Entonces, aranceles a Colombia sería funesto para esa economía. Definitivamente que el presidente Donald Trump está enfrentando por todas las vías que entiende pertinente las amenazas que él ve en el sur del Caribe para la economía norteamericana. En el plano nacional, el presidente Luis Abinader inauguró una seccional de la UAS, en Cotuí, 1.200 millones de pesos. Esos son de los grandes anhelos en todas las provincias que quieren una sectorial de la UAS provincial, sobre todo para evitar el tema, y es justo el reclamo, siempre lo ha sido, para evitar el tema de la migración de los jóvenes hacia la ciudad para tener que venir a estudiar. Qué bueno que se inauguró esto ayer, felicidades a la UAS por esta nueva extensión en Cotuí. Ojalá pueda seguir brindando educación de calidad ahí a los jóvenes de esa provincia. En el día de ayer, el pasaporte dominicano, señalan algunos medios, que descendió en el ranking de conteo de 68 a 71, bajó 3 posiciones. Es decir, nuestro país, con ese pasaporte usted puede ir a 72 países sin visa. No necesariamente el hecho de que se descienda en el ranking implica que el pasaporte ha perdido calidad. El pasaporte, de hecho, hace 2 meses incorporó a 2 países más, sino que los otros países están compitiendo también, y si los otros avanzan, evidentemente que el balotaje se mueve. Mañana la DGI anunció que arranca con los Marbete, así que no lo deje para enero, que estamos en octubre. 1.500 pesos costará el Marbete para vehículos de 2020 hacia abajo y 3.000 pesos de 2021 hacia arriba. La DGI espera recaudar más de 3.000 millones con esa medida, así que seamos diligentes, eso es una exhortación que se hace, y además para facilitarle a usted la vida. La DGI pone bastantes facilidades online y se lo llevan a su casa para que usted no coja lucha sacando el Marbete. Haga usted su parte y sáquelo a tiempo. Y finalmente, volviendo al tema de la UAS, mucha tristeza ha generado la muerte de Leiders Encarnación Peña, este vigilante de la UAS que fue herido en un confuso incidente el pasado jueves y que falleció luego de 3 días en estado crítico en un centro médico de salud. Ojalá esto no se quede así como un simple caso, porque fue un crimen que ocurrió dentro de las instalaciones de la UAS, no por un tema de gobierno, no por un tema de ideología, no por un tema de represión, ni nada de eso, sino por un tema de crimen común. Y tiene que investigarse al respecto y tiene que sancionar, porque la UAS garantiza, y este hombre murió en el cumplimiento de su deber, digamos, la calidad y la seguridad de sus estudiantes, pero el Estado tiene que respaldar ese apoyo que se le brinda desde la UAS a sus estudiantes también. Paz a sus restos o a su alma, confort a su familia, y que esto no se quede en un simple titular. Que en esta vez la justicia haga su caso y que la UAS incluso se querelle contra este señor que dio muerte al señor Encarnación Peña. Buenos días. Buenos días, Federico. Buenos días, Catherine, don Nelson, y por supuesto todos ustedes que nos sintonizan, que entran en contacto con nosotros cada día en Despierta con CDN. Gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo día y de poder iniciar la jornada de hoy con ustedes y de la semana. No cargada de tantas informaciones nacionales, pero la agenda avanza siempre y hay novedades. Sumarme al recordatorio de que mañana la Dirección General de Impuestos Internos inicia la renovación del Marbete, y son tantas las facilidades para usted hacerlo que no habrá justificación cuando en enero se vence el plazo de pedirle a la DGI que extienda el plazo.
a menos que sea que usted no disponga de los recursos, porque se dice que la economía no anda muy bien, pero tiene tiempo incluso para ir apartándolo por cuotas en caso de que no pueda disponer de esos recursos de manera en una sola partida. Felicitar, por supuesto, a la directora de CDN y CDN Radio, Albanelli Familia, que ha quedado como parte del Consejo de Dirección de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que sesionó durante 3 días intensos aquí en el país, y también a la periodista Alicia Ortega y a Miguel Medina, que forman parte del Consejo. Decir que son mayoritariamente de 3, 2 mujeres, estamos mayoría ahí, y no es que seamos feministas, pero hay que decirlo, Así que felicidades, y también al país por tener la capacidad de organizar un evento de esta magnitud, donde se analizaron tantos temas de relevancia, especialmente que se dice, que se repite, y no podemos cansarnos de repetirlo, que la libertad de expresión es fundamental para la democracia. Hoy, si usted lee la nota del periódico El Caribe de hoy con relación al resultado, a las conclusiones de esta asamblea de la CIP, nos encontramos cuando se ponen, evidencian las declaraciones de mandatarios, de gobiernos, que atentan contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Y usted se va a Argentina y nos encontramos con el caso del presidente Milei, pero si nos vamos a El Salvador, nos encontramos con el caso del presidente Nayib Bukele, ambos de extrema derecha, pero cuando vamos a Colombia o si nos vamos a Nicaragua, entonces tenemos a la extrema izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquiera de los dos extremos son atentados a la libertad de expresión. Entonces, la idea, siempre que hay una deriva autoritaria, no es si es de derecha o es de izquierda, es que es lo mismo. Son atentados contra la libertad de expresión, que son atentados contra la democracia. Así que es muy relevante todo lo que se ha discutido allí para la libertad de expresión, pero especialmente para la democracia, como decía el presidente Luis Abinader en el discurso inaugural. Hay un tema que desde mi perspectiva no ha generado quizás tanto interés y tanto debate en la comunidad jurídica, pero yo creo que debe empezar a llamar la atención. La voz cantante de esto lo ha llevado el abogado Nacef Perdomo con relación a la modificación al Código Procesal Penal que se aprobó en primera lectura en el Senado y que esta semana tiene pautado discutirse para la segunda lectura también en el Senado. Ayer la FIJUS emitió un comunicado también expresando preocupación porque, ¿qué es lo que ha dicho tanto Nacef Perdomo, que es al que le he dado seguimiento dentro de la comunidad jurídica, y la FIJUS? En que lo que aprobó el Senado no se corresponde con lo que se discutió en la Comisión de Justicia con relación a la modificación de esta pieza. Es relevante que esto se pueda discutir porque no son tecnicismos jurídicos y que lo entiende una comunidad limitada que no es de manejo de la sociedad en general, pero que nos impacta a todos. Así que vamos a poner atención que se procura, ¿qué buscan los legisladores, especialmente en este caso los senadores, que han aprobado algo distinto a lo que se aprobó y fue consensuado en la Comisión de Justicia del Senado? Ahí está el comunicado de la FIJUS, invito a que lo lean, y también varios artículos, al menos 2, que ha publicado Nacef Perdomo en el periódico El Día. Vamos a ponerle atención a eso, y para pasar a las portadas, recordarles que ayer Leonel Fernández y Danilo Medina volvieron a criticar al gobierno y al presidente Luis Abinader. Resulta interesante ver lo que dice Danilo Medina. Según el presidente Medina, las cajas en los supermercados ya hay menos que las que habían, que siempre habían algunas extras para poder dar asistencia a la cantidad de personas que iban a los supermercados, pero dice Danilo que eso ha desaparecido y que usted no va ni fila y la gente sacando los productos de los carritos en los supermercados,
porque según él la economía va muy mal. Hago referencia a este caso del presidente Medina porque él es muy ilustrativo en sus discursos, describe muy bien como una forma fácil de digerir lo que sucede. Pero vamos a ver de estas y otras informaciones más adelante, porque ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestra compañera Raiza Álvarez. Buenos días, Raiza. Así es, muy buenos días compañeros, buenos días a toda la audiencia de Despierta con CDN. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, quienes dieron a conocer su informe en la clausura de la Asamblea General realizada en Punta Cana durante este fin de semana. En otro tema, el presidente Luis Abinader hizo la entrega en Cotuí de una extensión del ITLA y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En un análisis publicado este lunes, los cúmulos de problemas ponen al Partido Revolucionario Moderno a la defensiva. Consideran que existe una falta de respuestas efectivas. Y cerramos las noticias en el Caribe con parte de la agencia del Congreso esta semana, y es que conocerán los códigos laboral y procesal penal, además del presupuesto general de la Nación. En la contraportada hablamos de deportes y del Club Atlético Pantoja, que venció 3-1 al Atlético Vega Real en el partido de cierre de la jornada 10 de la fase regular del torneo de la Liga LDF 2025-2026. Y ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta de los familiares de las víctimas de la Barranquita, quienes rechazan las medidas de coerción a policías implicados en las muertes de los jóvenes. En otra información, la DNCD alcanza récord de decomiso de drogas y registra 187.000 arrestos en 5 años. Y cerramos las notas de CDN Digital con el presidente Donald Trump, quien llamó a Gustavo Petro líder del narcotráfico. Así que les invitamos a que visite nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiera El Caribe para que esté informado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo. Continúe en sintonía con Despierta. Vamos al clima para este lunes 20 de octubre. Dice el reporte del Instituto Dominicano de la Meteorología, así que se llama, que las condiciones atmosféricas en las horas matutinas no mostrarán cambios apreciables. Reinará un ambiente soleado y de escasas precipitaciones en casi todo el país, aunque no se descartan algunos chubascos aislados y pasajeros hacia varias provincias. En horas de la noche y de la tarde de este lunes, las precipitaciones disminuirán gradualmente. No obstante, hacia los poblados cercanos al litoral atlántico y caribeño, seguirán ocurriendo precipitaciones aisladas y pasajeras. Mañana martes 21 de octubre, desde la madrugada se presentarán desarrollos nubosos de consideración, acompañados de precipitaciones moderadas a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones atmosféricas estarán asociadas a una activa onda tropical que, unida a la humedad e inestabilidad presentes sobre nuestra área de pronóstico, mantendrán el ambiente muy propicio para que se formen nubes significativas. Estas lluvias de mañana martes estarán incidiendo sobre varias provincias del territorio dominicano, principalmente las ubicadas en las regiones noreste, sureste, suroeste, noreste, cordillera central y la zona fronteriza. Ya lo saben, hoy lunes las condiciones atmosféricas en la mañana no mostrarán cambios apreciables, pero para mañana martes sí se espera algunas lluvias de consideración debido a la incidencia de una onda tropical. A la pausa. 7:39 o 7:40 casi de la mañana. Gracias por estar con nosotros conectados también en Facebook Live. Ahí tenemos a personas lindas como siempre saludándonos. Villo la Antigua me pone 3 pelotas, 3 balones de baloncesto. Gracias, Villo, un abrazo, feliz día. Norca Conde, saludos, bendiciones para ustedes, para la República Dominicana, que siempre ha sabido salir del lío en que se encuentra. Gracias, Norca. Delio Samuel Marmolejos Frica dice muy buenos días también. Qué frío hace hoy aquí. Kelvin Torres, ya mandé la foto de Siendo Honestos anoche. Gracias, Kelvin.
Gracias, amigos, por ser tan consecuentes. Sí, ayer tuvimos el segundo capítulo de Siendo Honestos desde Nueva York, esta temporada especial que estamos mostrándoles desde la Gran Manzana. En este caso conversamos con Johanna Alfonso, quien es una de las primeras latinas y sin duda la primera dominicana en codirigir un musical de Broadway. Y no cualquier musical. Le correspondió y estuvo a su cargo Otelo, con Denzel Washington, Jake Gyllenhaal, y ella nos contó por las calles del Central Park un poco sobre su historia, sobre su amor, su pasión por la danza, lo que están viviendo también los artistas en Estados Unidos, lo que significa la ciudad de Nueva York para ella. Ella me decía, en Nueva York, tú cuando llega la noche es como que tú tienes que celebrar todos los días, porque sobrevivir a esta ciudad todos los días, uno tiene que celebrarlo. No es fácil y es parte de nuestros dominicanos en el exterior. Un abrazo para ella y para todos los dominicanos que nos ven también fuera del país. Está con nosotros Josie Martínez. Gracias, Josie, por estar con nosotros. Yanesi te dice, Dios te bendiga, buenos días, feliz inicio de semana. Johnny Díaz, buenos días para todos. Gracias, Johnny, un abrazo. Dice, el rosado te va bien. Debe ser por alguna de las fotos de estos días, porque yo estoy hoy de negro cerrado, porque cuando la creatividad se va a pique, es que ese outfit del viernes, Catherine, que era así como entre rosado, fucsia, morado, se veía. Tuvimos una discusión del tono del rosado. Del tono, porque fue muy llamativo. Sí, era rosado fucsia, ¿verdad? No, era como... No, yo le decía que no era fucsia. Era un fucsia tirando para morado. Pero no era morado. Lo que pasa es que ella ya no ve el color morado. Lo de ella es otro, pero el morado, ella no distingue los tonos del morado. Si la gradación fuera en tono verde, ella lo entiende. De una vez lo Está bueno. Está bueno. Mira, por aquí está José Ramírez. Buenos días de Saint Thomas. Una pregunta a mis comunicadores favoritos. ¿El defensor del pueblo no podría interferir con los préstamos? Que no se sabe para qué son. No es rol del defensor. El defensor lo que debería estar atento, hablando de préstamos, es que estaba escuchando esta mañana, no he visto el detalle, pero Mantequilla está libre. Y pretando. Y pretando, Sí, cuarto, ya. sí, está emprendiendo, pero con un nuevo método. Pero está prestando, Yo te voy a no decir una es... cosa. Captando. Todo el que le... Óigame algo, de verdad. Porque él multiplica. El que le busque dinero a Mantequilla y después lo embauque, óigame. O sea, hay que... Lo vamos a esperar con cariño, porque es que esa es nuestra función. Pero la verdad es que lo que provoca es decirle, ármese una cuenta de Instagram y de Twitter y empiece a denunciar. Porque los medios serios de este país no deberíamos darle a ustedes cobertura. Un estafador probado, comprobado. Si usted quiere cogerle cuarto, bueno, es asunto suyo. Usted quiere quemar su dinero, dele para allá. Pero nada, información cuasi macondiana. Seguimos con información por aquí. Cristian Segura está con nosotros. Nos comenta Alan Daniel Vargas Corsino, que siempre escribe que falleció su abuela. Alan, lamentamos mucho esta noticia. Un abrazo para ti, un abrazo para toda tu familia. De verdad que muy lamentable. Gracias además por compartirlo con nosotros. Los abuelos no deberían irse jamás. Yo que todavía tengo la bondad de Dios de tener una abuela viva, digo, ¿qué puedo hacer para exprimir todo lo que ella puede darme todavía en vida? Yo estoy por hablar con ella todos los días por teléfono y empezar a escribir apuntes sobre sus vivencias, sobre sus impresiones. Los abuelos de verdad no deberían irse jamás. Lo lamento mucho, Alan. Un abrazo para ti y para tu familia. Francisco Marte está mandándonos feliz inicio de semana. Gracias, amigo. Cristian Segura, creo que ya lo había saludado. Andy Heredia también nos saluda. Dice, pensé que venían con sorpresa en el Marbete. Uf, ¿cómo están ellos? Y José Santana de Shams nos manda buenos días desde Santiago. Son las 7:44 minutos de la mañana. Denunciando una creciente hostilidad hacia el periodismo y un serio deterioro de la libertad de prensa en el continente americano, la Sociedad Interamericana de la Prensa concluyó este domingo su 81ª Asamblea General celebrada en Punta Cana. Carolyn Cuevas ha dado cobertura a este importante cónclave y nos tiene todos los detalles. La aprobación de informes sobre el estado de la libertad de prensa en las Américas marcó el final de la 81ª Asamblea General de la CIP en Punta Cana.
Encarcelamientos, exilios, hostilidad, acoso judicial, sanciones económicas y censura es el panorama que viven los periodistas en varios países de la región, a lo que se suman asesinatos en el último año que merecieron un minuto de silencio en la ceremonia. Este momento llega siempre después de una Asamblea General de la CIP, es la parte medular, ¿verdad? Medir los avances y tropiezos de la libertad de prensa y la libertad de expresión, del ejercicio de nuestra profesión. Destacamos los encarcelados, 18 encarcelados en Venezuela, los acosos, la estigmatización, el exilio forzado a lo que se han visto varios periodistas, especialmente pues, de Nicaragua, de El Salvador, de Venezuela, que sigue el éxodo. Eso no es bueno, no son buenas noticias para la libertad de prensa. También se destacaron ambientes positivos como el que prima en República Dominicana, aunque la Sociedad Dominicana de Diarios aprovechó para elevar su preocupación por los crecientes intentos de desacreditar la profesión. Estamos siendo víctimas de ese, no tanto el término chantaje, quizás no sea el más adecuado, por el chantaje implica pedir dinero, en el caso de nosotros los periodistas, pero sí se está utilizando este mecanismo para acorralar a los periodistas que hacemos periodismo profesional. Ahí en la República Dominicana se ha desatado una jauría que utilizan fundamentalmente redes sociales y medios electrónicos para que periodistas que hacen su trabajo periodístico, y aquí hay varios casos, lo que estamos en esta reunión, que han sido víctimas de esas jaurías, como la que es el símil de la judicialización, utilizar los sometimientos para atemorizar a los periodistas. Por 4 días, la CIP realizó debates sobre los principales desafíos de la prensa y capacitaciones ante las nuevas tecnologías, como las herramientas de inteligencia artificial. Se anunció la extensión por 2 años de los fondos a la Red Latinoamericana para el Periodismo en el Exilio. Se entregaron premios y reconocimientos. Además, se renovó la Junta de Directores, a la que ingresó Albanelli Familia, directora de CDN y otros ejecutivos de medios, y se traspasó la presidencia de cara a la edición 82 de la Asamblea General a realizarse en Bogotá, Colombia. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, es un desafío para la Sociedad Interamericana de Prensa, no solamente renovar el compromiso con los valores principales del periodismo. Eso es algo que se cae de Maduro. Obviamente, los periodistas vamos a insistir siempre en que nuestra premisa es con la verdad, nuestra premisa es con la ciudadanía. Pero tampoco es menos cierto que vivimos en un mundo convulso. La ciudadanía ha perdido credibilidad para con los medios de comunicación en general, para con los que de una manera u otra hacemos esta profesión. Y ese mea culpa no solamente hay que hacerlo, no solamente hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y mucho de lo que se habló en esta Asamblea General tiene que ver con cómo incluso se ha permitido que durante demasiado tiempo se denoste de esta loable y noble profesión. ¿En virtud de qué? En virtud de que gobiernos autoritarios de un color o de otro empiezan a elevar el discurso, esa retórica abusiva, grosera, empiezan a perseguir a los periodistas y quizás del otro lado de la acera, en la ciudadanía misma, no en todos los países, pero en muchos países, no se tiene la lógica de que cuando esto se pierde, se lacera profundamente la democracia. Es esa premisa fundamental de usted no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La libertad de prensa definitivamente es una de ellas. Y es lo que están viendo los periodistas, por ejemplo, en Estados Unidos, que algunos de ellos doran la píldora y algunos medios de comunicación doran la píldora y dicen, no, no es tan así. Lo que estamos viendo no tiene precedentes. Un presidente que utiliza un lenguaje insultante contra los periodistas, que amenaza con cerrar a medios de comunicación, no debería tener la venia de ningún periodista que esté comprometido con esa libertad. Evidentemente hay lo que se llaman abusos, lo que se llama la absoluta, más que libertad,
Eso es libertinaje. Y eso también lo estamos viendo en República Dominicana. Y eso ha quedado claro, además, en el informe de República Dominicana para la CIP, en el informe País por País. Como desde los propios medios de comunicación estamos diciendo que la irrupción de personas en nuevas plataformas que no están comprometidas con los valores fundamentales del periodismo están amenazando al ejercicio responsable de la prensa. Todo eso se conversó allí. Yo creo que hay que destacar también la próxima edición de la Asamblea General. La Asamblea número 82 se llevará a cabo en Bogotá y allá están también llamados los periodistas para acudir. Interesante la iniciativa de RELPEX, esta red de periodistas en el exterior, periodistas que han tenido que abandonar su país de origen y que la CIP de una manera u otra trata y los acompaña para que puedan seguirse desempeñando en el ámbito de la comunicación y del periodismo libre. La inteligencia artificial, esas dos palabras fueron quizás de las más mencionadas durante la Asamblea General. Ahí vemos la foto de Albanelli Familia, quien, como saben, entonces entró a formar parte del comité de directores de la CIP. Pero menciono el tema de la inteligencia artificial porque lo que están diciendo los medios y lo que estamos diciendo los medios, y esto es un tema quizás muy interno, es lo siguiente. Usted hace una búsqueda hoy, y para que ustedes vean de cómo se empieza a desdibujar la verdad. Usted hace una búsqueda hoy en su celular y quizás ya ni siquiera pasa por Google. Usted hace una búsqueda y se lo pregunta a ChatGPT o a Gemini o a cualquier otro de lo que ahora me he enterado le llaman agentes en esta nueva realidad casi de Matrix. Y usted le empieza a preguntar a los agentes, a las compañías de inteligencia artificial, ¿qué ha pasado con tal evento? Y la inteligencia artificial hace una recopilación de cualquier cosa que está en la red y le da a usted una respuesta. Ni siquiera cita a los medios de comunicación que están conformados para levantar ese dato y a usted pues le llega quizás información imprecisa, mezclada con informaciones inexactas, sacadas de contexto. Los medios de comunicación sufren porque nadie va a su site y no se valora, no se potencia ese trabajo. Y entonces estamos en manos de ¿quién? Hace algún tiempo la discusión era con Google, la discusión era con Facebook, con Meta, y ahora entonces la discusión ha trascendido a estas grandes plataformas. Por lo tanto, el tema de la sostenibilidad de los medios está con una gran incógnita, hay un gran símbolo de interrogación que hay que seguir deliberando y buscando alternativas. Hay algunos países que ya han sentado a las grandes plataformas, como el caso de Canadá, me he enterado, y que ha logrado que ese país, por ejemplo, reciba un fondo millonario para después, con una serie de legislaciones y procesos, derivarlo en esos medios de comunicación. Pero eso es el caso canadiense. Hay que esperar todavía lo que pueda hacer nuestra región, que es una región fragmentada, con políticas distintas, en la que uno ve a países como el caso de la República Dominicana, y hay que decirlo, en donde el presidente de la República se para frente a la Asamblea de la CIP y dice que el que teme a los medios teme a la verdad, algo que yo creo que es loable. Y del otro lado del continente uno ve a un Javier Milei, ¿verdad?, que dice no odiamos suficiente a los periodistas. Entonces yo creo que esas consideraciones hay que ponerlas en la receta. Claro que en República Dominicana hay amenazas para el periodismo y para la libertad de expresión. Y yo creo que en el caso del Poder Ejecutivo, el mandatario tuvo que haberse comprometido más con la ley que regulaba de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo y que fue levantada desde la propia Sociedad Dominicana de Diarios, haciéndole algunas consideraciones, puliéndola en el camino. Algunas amenazas a la libertad de expresión, pero acá nadie teme de que lo vayan a meter preso, como en el caso de Venezuela, donde hay 18 periodistas detenidos, o como en el caso de Nicaragua, donde no hay medios de comunicación libres. Yo ayer conversaba con el director del periódico El Regional del Zulia, en Venezuela. Ese periódico está en Ciudad Ojeda, una ciudad en donde yo viví. Y ese hombre, que además es una belleza de bondad, ustedes tenían que escucharlo, me dice: Catherine, nosotros teníamos un periódico con 300 empleados, nos quedan 14. Y cuando él te dice eso, a cualquiera se le aprieta el corazón. Porque además te dice con esta bondad, ¿y tú sabes qué? Pese a todo, están comprometidos con lo que hacen, pese a todo, en medio de tanta dificultad, siguen haciendo
un trabajo con dignidad. Entonces, bueno, son consideraciones al margen de la CIP. Fue mucho el trabajo y creo que nosotros, a Nelson y a todos los que estuvimos allí, nos va a corresponder seguir buscando respuestas en medio de estas conversaciones tan interesantes que se dieron. Felicidades, entonces, a la sociedad. Sí, solo dos agregados a lo que dice Catherine. En esto de la libertad de prensa y de expresión, hay que despojarlo de cualquier contenido ideológico. Por suerte, en estos días uno se juntó con decenas de periodistas de distintas localidades. Sí. Está recogido en la declaración final. En los últimos 6 meses, 40 periodistas han tenido que abandonar El Salvador. 40, solo en 6 meses. Y el reporte recoge asesinatos de periodistas en Honduras y en Perú. Dense cuenta. Pero en la mayoría de países, la modalidad del acoso judicial gana mucho terreno. Así es. Entonces, desde esa perspectiva yo veo lo que hay en República Dominicana. Se habló de Cuba y la persecución, la supresión, el ocultamiento hasta de los medios digitales. Se habló de Haití, donde el principal problema de los periodistas en Haití, que lo están abandonando, es la seguridad. Allí no hay seguridad para ejercer el periodismo. Incluso se puso en cuestionamiento que los periodistas, el informe de Haití explica que los periodistas van a cubrir armados. Bueno, entonces, con lo que hay está el caso de Brasil. Por defensa propia. Brasil, claro. México, y yo lo traigo a colación. Desde República Dominicana, los peligros que nos acechan no son necesariamente esos que están en nosotros, pero nosotros tenemos muchas limitaciones y mucho peligro en el ejercicio. Vi un oasis en uno de los periódicos, un digital, no es que sea un oasis, pero realmente nosotros debemos preservar lo que tenemos en materia de difusión y expresión del pensamiento y de la libertad de prensa, que tiene problemas. Las relaciones con el poder de República Dominicana y los periodistas son las normales. Ese tipo son las normales. Pero también hay mucha presión desde el discurso oficial, así que le llaman así. El discurso oficial nos acogota, ya sea económicamente, todas esas cosas. Pero bien, buen resumen, Catherine, cuando digo que no debe verse en una perspectiva ideológica, es porque hacia la derecha y hacia la izquierda, cada quien o cada cual con su característica, hay persecución de la libertad de expresión. Yo saludo lo que nosotros tenemos aquí, y creo que los retos, fundamentalmente a nivel de la nueva tecnología, son grandes. Yo me metí en uno, dije, de inteligencia artificial, y no le tengo tanto miedo, aunque tengo mi criterio de utilizar la inteligencia artificial. Sí. Hubo uno de los panelistas, Catherine, tengo que ubicarlo, porque cuando llegué ya estaba desarrollando. Él tenía los porcentajes de las mentiras de grandes medios. En tal medio de Estados Unidos, un 38% son informaciones falsas apoyándose en inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas. Y además, que la inteligencia artificial no te va a ti a suplantar lo que tú eres. En el taller que yo estaba de Google, se demostró cómo la semana pasada Milenio, uno de los medios mexicanos, se le fue al final del editorial de dónde lo extrajo, de ChatGPT. Dios mío, no. Sí, Milenio. Y la semana pasada, en una provincia brasileña, a un juez le anularon una sentencia porque la hizo con inteligencia artificial, y en uno de los párrafos dice, ya está revisado el capítulo 4, puede proceder. Y le anularon Ni siquiera la lo leyó lo que Y así escribió. en la universidad está pasando, los estudiantes. O sea, no es nada porque más en el caso del realmente periodismo, está pasando en todo. es impresionante la capacidad de esa herramienta, y hay que aprenderla a utilizar. Impresionante. Te hace la cosa hasta mejor que como tú puedes hacerlo. No, pero además estábamos conversando en el marco de esto. Todo medio de comunicación serio debería tener una suerte de manual de estilo. Un manual de estilo, un manual de forma, un manual de compromisos, un código deontológico. Pero en estos tiempos hay que empezar a pensar, por no decir que estamos, creo, ya tarde, en la creación de un código ético para la utilización de la inteligencia artificial. ¿Cómo usted puede utilizar la inteligencia artificial? Y además, miren qué interesante, para temas, para los periodistas que quizás nos estén viendo, a mí me pareció un punto increíble. Unos periodistas, si no me equivoco, de Armando Info de Venezuela,
que tuvieron una idea que era rastrear las pistas clandestinas del narcotráfico en Venezuela. Pero ¿cómo lo hacían? No podían entrar a la selva y empezar a recorrer aquello. Pues entonces, con utilización de inteligencia artificial y con mapas, empezaron a georreferenciar todas aquellas pistas que no eran pistas regulares, pistas del Estado. Y entonces otros periodistas que conforman una red de investigación dijeron, pero si ustedes hicieron eso en Venezuela, ¿por qué no lo hacemos en toda Sudamérica? Y así va el asunto y entonces va caminando. Entonces yo creo que esa es una utilización muy positiva de herramientas de inteligencia artificial que pueden dar pistas para hacer trabajos de investigación mucho más nutridos y con un alcance que evidentemente con las herramientas que contamos hasta ahora no se tiene. Sí, es increíble. Finalmente, uno de los abogados de la Sociedad Dominicana de Diario que estaba en ese taller y se hizo un ejercicio y él lleva un caso en Puerto Plata, un problema de tierra, y él le preguntó a la inteligencia artificial con sus datos cómo han fallado esos jueces en casos similares. Y la inteligencia artificial ahí mismo, delante de mí, le sacó, mire, en la provincia de Puerto Plata han habido 1.300 casos de este tipo. Esos jueces han fallado así, así, así. Mire qué conversación. Y él lo está viendo ahí, pero él mismo quedó pasmado. Y le dieron los porcentajes de todos los casos. Claro, lo que está registrado. En el Tribunal Superior de Tierra hay 1.300 casos de ese tipo. Y el juez fulano de tal ha fallado tal cosa, etcétera, etcétera. Bueno, el problema es que hay que saber utilizarlo. Eso es retante, incluso para las aulas, porque existe el riesgo de que lo que se registre y la realidad que exista en el mundo virtual sea muy distinta a la realidad real, a la del terreno. Entonces, es retante esto desde el punto de vista educativo, no solamente para el periodismo, pero básicamente para los periodistas, porque hay una tendencia muy inclinada a sostener el trabajo en esas herramientas, y no es que no se haga, pero hay que tener criterio a la hora de utilizarlo. Pero para que ustedes vean, hablando de libertad de expresión y libertades políticas, aquí se respeta, nunca se va a afectar el ejercicio de la libertad de expresión, porque el presidente Danilo Medina, para que ustedes vean, ha vuelto a criticar, como lo está haciendo de manera consistente, semanalmente, en las asambleas que encabeza del Partido de la Liberación Dominicana. Este fin de semana estuvo por Santo Domingo Este y allí volvió a criticar al gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Al concluir la asamblea con militantes y dirigentes, dijo que la gente no la está pasando bien y que como muestra de la situación citó el costo de la canasta familiar al señalar que los pobres y la gente de clase media no soporta el alto costo de la vida. Apuntó que la obra del Partido de la Liberación Dominicana, a la que describió como inmensa, es lo que ha llevado a la gente a decir que con el PLD se vivía mejor. Vamos a ver el corte del presidente Medina. Nosotros ganamos las elecciones en el 96 con 14.000 miembros y perdimos en el 20 con 2 millones. La cantidad de hombres y mujeres que hay en una organización no determina que se gane. Son sus hechos. Y los hechos del PLD nos están posicionando para ganar las próximas elecciones. Nosotros estamos compitiendo por el primer lugar. Y no estoy mintiendo. Estamos compitiendo por el primer lugar. Y por la trayectoria que llevamos, yo sé que en pocos meses vamos a estar en primer lugar. Tenemos una obra inmensa que vender a la población. Y la gente lo sabe. Cuando hacen una encuesta, cuando nosotros decimos que con el PLD se vivía mejor, y encuestan, siempre sobre encima del 65% la gente dice que sí, que se vivía mejor con el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ahí escuchamos al presidente Danilo Medina hablar sobre el posicionamiento del Partido de la Liberación Dominicana y, como es de esperarse, muy optimista, el presidente Medina dice que están compitiendo por el primer lugar. Es natural que un partido en oposición o cualquier partido político diga que está mejorando, no hay que criticarlo por eso, pero en ese aspecto la realidad le gana a lo que quiera decir el presidente Medina, porque la verdad es que el Partido de la Liberación Dominicana necesita parar la salida de dirigentes, que es algo ya constante, y además definir una candidatura presidencial. No digo que tenga que hacerlo
necesariamente fuera del marco de la ley, pero el hecho de que todavía no tenga definida la candidatura presidencial es retante para esa organización, porque son las figuras que históricamente, que políticamente y que electoralmente generan, aglutinan y trazan el camino de si un partido tiene o no posibilidades de alcanzar el poder. Pero con relación a lo que decía el presidente Medina y las críticas al partido de gobierno, ayer hacíamos un trabajo en el periódico El Caribe que publicamos sobre las situaciones de dificultad que tiene el gobierno en los menos de 3 años que ya le quedan de gestión. Y cuando usted va de manera individual, como particular, usted puede encontrar áreas donde el gobierno tiene éxito. Por ejemplo, el programa de titulación, con el presidente Abinader, el tema de la asistencia social ha sido certero. Desde la oposición se critica y dice que eso choca con la narrativa de la reducción de la pobreza, pero ha tenido una política de asistencia social asertiva, el área del turismo, el tema de la recaudación, DGI, aduana, no se puede decir que no estén bien y hay estabilidad macroeconómica. Entonces, ¿qué es lo que falta? Porque hay tantas críticas, porque se nota como que el gobierno luce enchivado. A mí me parece que al gobierno le falta una filosofía, que el gobierno, el todo, no se ve como exitoso, que tiene áreas buenas de manera particular, pero no del todo, especialmente porque en temas sensibles como en educación, como en salud y especialmente en el servicio de energía eléctrica, tiene deficiencias y retos relevantes que tiene que tratar de superar, porque eso impacta a toda la población y son de temas de manejo más del día a día, de la realidad particular de cada ciudadano. Me parece que realmente al gobierno le falta una filosofía de gestión del todo, de qué es una gestión de gobierno. Por ejemplo, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se caracterizaron por el tema de la eficiencia, eso no está en discusión, la capacidad de mejorar los servicios, de establecer programas efectivos. Los de Leonel Fernández porque trajo modernización, entonces le falta un sello que diga esto es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Sí, yo brevemente, porque los políticos y candidatos, aspirantes, no me van a poner a hablar de ellos todos los lunes aquí. Ahora salen ellos como si estuviéramos en víspera de las elecciones todos los fines de semana y tiran un discurso. Estuvo Leonel, estuvo Danilo, el PRM estuvo un poquito recogido este fin de semana, creo que convenientemente, porque están muy calientes esos predios. Pero me voy a remitir a un escrito breve en la página 2 del Caribe, son estas columnistas puntiagudas. Y dice el Caribe que hay un triple empate en primer lugar, del PRM, el PLD y de la Fuerza del Pueblo, porque los tres dicen que van a ganar. Ayer Danilo, ahí en Santo Domingo Este, adelantó que el PLD será la organización indiscutible ganadora de las próximas elecciones, y así lo titula. En junio, julio, Leonel dijo que las encuestas le dan que él está en primer lugar. El PRM tiró una no hace mucho que dice que están en primer lugar. A propósito, un saludo a Leonardo Aguilera, compartimos mucho en Punta Cana el jueves, en la inauguración de la CIP, de la representación del Banco de Reserva. Entonces hay un triple empate porque los tres dicen que van a ganar. Por eso que yo digo que no nos pongan a nosotros a hablar aquí, a analizar y... Un discurso político, con el perdón de Danilo y de Leonel y de lo del PRM. Lo que pasa es que la oposición, ambos líderes de la oposición, bueno, Leonel Fernández, que es el líder de la oposición, y Danilo Medina, que es presidente del PLD, le han cogido la seña al gobierno con el tema de la semanal. Y entonces lo que hacen es que le montan el tema el domingo para que el presidente hoy en la tarde les responda a ellos lo que ellos dijeron ayer. Mañana no se va a hablar de lo que el presidente va a hablar hoy en la tarde en la semanal. Mañana se va a hablar de la respuesta que el presidente le dio a esto que dijo Danilo o a lo que dijo Leonel. Y así hacia el pasado y así hacia el futuro, y el gobierno está cayendo en el gancho. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.
8:18 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Estamos en Despierta con CDN y recibimos a continuación al buen amigo Alejandro Grisanti, economista, socio director de Ecoanalítica. Hay varios temas para hablar con él hoy. Además, durante esta semana tienen un interesante encuentro para analizar perspectivas económicas. Así han llamado ellos a una serie de conversaciones de manera semestral, Alejandro. Sí, más o menos. Generalmente lo hacemos con los ciclos de presupuesto de las empresas. Exactamente. Que son octubre y marzo. Así es, pero es bueno tenerte acá porque recientemente vi una proyección que ustedes hacen y que creo que no es nueva. Y la proyección es que, según Ecoanalítica y el análisis que ustedes hacen, la economía del país va a cerrar con un crecimiento menor al 3%, que ahora suena anhelado, hace algún tiempo ninguneado. Hace algún tiempo en República Dominicana la expectativa casi siempre era estar por encima del 4.5, 5%, pero que eso se ha ido reduciendo también en virtud de un escenario global. Cuéntanos por qué lo ven por debajo de 3. Mira, dos cosas, ¿no? Lo primero es que este año ya cerró. Ayer estaba por Naco con mi hijo y empezamos a ver arbolitos de Navidad ya puestos, las lucecitas, etc. Entonces, ya que han pasado prácticamente 10 meses completos, con lo cual la proyección, el margen de error que tiene es mínimo. O sea, no es algo que sea realmente importante. Nosotros creemos que la economía va a crecer entre un 2,6 y un 2,8, ¿ok? 2025, pero el 2026 es bueno. El 2026 creo que se están dando una serie de factores que va a hacer que la economía crezca por encima de su potencial de cara al 2026. Nosotros, y lo hemos comentado también, estamos esperando una emisión de deuda. En cualquier momento creemos que el gobierno va a anunciar una nueva emisión de deuda externa. Y un poco lo que siempre hemos comentado, que el principal objetivo ahora del ingeniero Magín Díaz como ministro de Hacienda es hacer política fiscal anticíclica, es poner a crecer la economía, y creo que esa es una de las principales variables que va a hacer que este año cierre, digamos, con un muy buen potencial de cara al 2026. Una nueva emisión de deuda me llama la atención porque ya modificaron la ley para meterle 10,000 y pico de millones. Y una nueva emisión de deuda, el gobierno va a tener que justificarla muy bien, por qué se necesitaría. Estamos hablando de este tramo que queda. Efectivamente. Es peligroso. Ese 2.67 algo, yo creo que si lo vemos en el entorno de la región, es bueno que es uno de los mayores crecimientos. Por eso hay que verlo en el contacto. A veces yo me río no de los economistas, de los políticos, que Rusia va a crecer este año 2.5. Y mira, pero creció 4 y algo, 23, 24, pero ese 2.5 es más que la mayoría de los países de Europa. Entonces, ese 2.6 nuestro, claro, nosotros aquí que no bajamos nunca del 5, claro, da la sensación que estamos mal, muy mal. ¿A qué qué importancia le das tú al entorno internacional, al nuevo escenario, Trump, los aranceles, a esa reducción del crecimiento de la República Dominicana? Nosotros nos hemos metido hasta 7%. Sí, mira, Nelson, yo creo que ahí estamos uniendo dos cosas nosotros dentro de Ecoanalítica, porque vemos más factores internos en la desaceleración que hubo que factores externos. Al final, la restricción externa, la verdad que no se ha dado. Nosotros en Ecoanalítica esperamos una desaceleración grande de la economía americana, no se dio. Esperamos un repunte importante de inflación por el tema aranceles, no se ha dado hasta ahora el repunte de inflación. Entonces, esa restricción externa, la verdad que todavía somos conservadores, yo creo que todavía hay que ser cuidadosos, pero la restricción externa no ha venido. ¿Qué sí pasó internamente? El petróleo ahí, que está hasta menos de 60. Bueno, ahí tienes dos factores internacionales que te van a ayudar el año que viene. Precio del oro y precio del petróleo. Precio del oro a la alza, República Dominicana exportador de oro, más ingreso de divisas, petróleo a la baja, menos erogación de divisas por la parte de la compra petrolera. Pero, ¿qué creemos nosotros que pasó en este 2025? Bueno, aquí se aprobó una ley candado y una ley de presupuesto pensando que se venía una reforma fiscal. Y ese presupuesto quedó prácticamente como un disparate. O sea, en el presupuesto, si uno compara el presupuesto de 2025 con la ejecución presupuestaria del 2024, tenías una caída de gasto de capital de 12,5%. El ejecutado hasta ahora en gasto de capital está un 3% más bajo que el año pasado.
Entonces tú tenías un presupuesto y diseñaste un presupuesto pensando que venía una reforma fiscal, la reforma fiscal no se dio y terminaste con un gobierno muy amarrado de las manos de cara a gasto de capital y a gasto de infraestructura. Y ese es el gasto que te produce o que acompaña mejor el crecimiento. Por eso el sector construcción ha venido cayendo de manera muy fuerte. Y lo segundo es que las tasas de interés por parte del Banco Central, si bien ha venido bajando la tasa de política monetaria y la bajó recientemente, no tuviste el acompañamiento, no pudiste bajar las tasas de interés de mercado. La tasa de interés promedio ponderada activa está por encima del 15%. Y yo creo que esa combinación fue nefasta o le pegó muy fuerte al sector construcción. El sector construcción, si tú le quitas recursos por parte de la inversión que se hace en gastos de capital y adicionalmente le mantienes una tasa de interés muy alta, bueno, ese es un sector que prácticamente se ha contraído más que crecer en el 2025. Entonces sí creo que al final las variables a acomodar es, hiciste una reconducción presupuestaria para incrementar en un 18% el gasto de capital en lo que resta de año. Nosotros pensamos que va a haber una emisión de deuda externa para poder acompañar ese gasto de capital y poder darle un impulso a la economía. Y la otra ventaja que tiene el endeudamiento externo en el corto plazo y en esta coyuntura es que te va a ayudar a acompañar la reducción de tasa de interés y por otra parte te va a dar más municiones al Banco Central, porque generalmente esas emisiones se depositan en reservas internacionales del Banco Central, te va a dar más municiones para poder confrontar, para poder hacer frente y para poder respaldar el peso dominicano que ha tenido algo de presión en las últimas semanas. Esas municiones son las que corren a favor de un crecimiento en el 2026, porque veo que el Fondo Monetario también dice que nosotros vamos 3 y algo el año que viene. Sí, fíjate que el fondo dio dos cosas, ¿no? Lo primero es que incrementó sus pronósticos de crecimiento de este año. Y es un poco esta parte que nos dice el fondo también, mire, esa restricción externa no se dio. Y lo segundo, efectivamente, el fondo también está cambiando su proyección de crecimiento de cara al año que viene. Nosotros tenemos un 4,5, 4,6 de crecimiento el año que viene, con menores tasas de interés y con mayor estabilidad cambiaria. Precisamente mi pregunta está orientada ahí. Durante todo este año ha habido como una especie como de vértigo con relación al tema de la prima, porque el peso sube y ha tenido que tener varias intervenciones del Banco Central. En los últimos días hemos visto algunas manifestaciones de preocupación de que de nuevo está subiendo el dólar frente al peso. ¿Cuáles son tus perspectivas para el cierre de año con relación a la estabilidad de la moneda? Sí, mira, dos cosas. Yo creo que una de dos grandes activos que tiene la República Dominicana cuando vemos nosotros desde el punto de vista de economía es que tiene la economía de mayor crecimiento de la región, crecimiento que por 50 años está en alrededor del 5%. Y lo segundo es que el Banco Central ha logrado tener una de las monedas más estables de la región. El sol dominicano, a pesar de que internamente lo vemos ese movimiento y esa fluctuación, el sol dominicano es de las monedas mucho más estable que el real brasilero, que el peso colombiano, que el peso chileno, incluso comparándonos con las economías grandes, ¿no? Y yo creo que ese es un gran activo. Este año ciertamente has tenido más volatilidad, más variabilidad del peso y eso por supuesto incluye incertidumbre. Nosotros de Ecoanalítica pensamos que un peso en niveles de 59, 60, ¿okay? Es un peso barato, es un peso que está apreciado, es un precio que va a buscar incentivar la demanda. Entonces, cuando tuvimos el peso en niveles de 59 en abril, que bajó de manera fuerte, bueno, eso te dio un incremento de demanda, ¿okay? Que ha hecho que vuelva a subir. En septiembre tuvimos una segunda reducción y el mercado lo ha interpretado más como una oportunidad de compra, esas reducciones de precios. Y ahorita lo que tiene es algo de presión sobre la parte del peso. Nosotros pensamos que el Banco Central tiene suficientes reservas internacionales para mantener el peso en torno al 64. Estamos viendo que puede cerrar este año en 64.40, que es unos 70 centavos mayor de lo que está actualmente en el mercado. Alejandro, hablaste del ministro Magín y ciertamente desde el día que él llegó ha estado haciendo unas reuniones con muchos agentes económicos, socializando su programa, cuál va a ser su proceder. En el día de hoy incluso hay un comunicado
una reseña de una asociación de comerciantes que le pedían al presidente que hicieran una reforma fiscal. La pregunta es, de cara a ese panorama favorable que proyecta Ecoanalítica para el 2026, ¿eso se puede hacer en paralelo o sin abordar la necesidad de hacer una reforma fiscal? Mira, yo creo que Magín está siendo muy responsable, reuniéndose con los sectores vivos, con las fuerzas vivas del país, buscando, yo no diría ya una reforma fiscal porque puede ser muy grande, pero sí el poder hacer algunas medidas fiscales que empiecen a incrementar en algo la parte de ingresos, ¿no? Sin embargo, yo los oía, los escuchaba en la fase previa a la entrevista, y aquí ya estamos en ambiente electoral. Desafortunadamente la elección se avanzó, desafortunadamente muchos ministros por la parte de gobierno ya están enfocados en la campaña presidencial. La oposición está buscando también de alguna manera montar esa parte de campaña electoral. Y en una campaña, en medio de una campaña, y que va a ser una campaña muy larga, pero muy larga, yo creo que es muy difícil establecer reforma fiscal, yo creo que es muy difícil buscar de alguna manera eliminar algunos beneficios, algunas exoneraciones, etcétera. Entonces, a pesar de que le veo al ministro muy buena intención, de que está intentando hacer lo correcto, que está intentando buscar esa reforma fiscal, yo creo que va a ser difícil que nosotros de aquí antes del 28 veamos una reforma fiscal. Ni un parchito. Mira, me extrañaría, pues, ¿no?, de que tuviéramos algún parchecito puesto allí, pero yo no veo, nosotros no vemos, nosotros lo que sí vemos es un ministro reformulando el presupuesto para que haya más gasto de capital, menos gasto corriente, buscando expandir un poco más la parte del gasto y acompañar un poco más el crecimiento económico allí, porque los países cuando ingresan en clase media, y eso es una de las cosas que siempre hemos dicho, demanda mucho más servicios. Ya nadie quiere una carretera para movilizarse dentro del país. Tú lo que quieres es una buena autopista que te permita hacerlo, y esas obras de infraestructura son mucho más caras, pues. Entonces, definitivamente yo lo que veo es a un ministro mucho más abocado en una política fiscal anticíclica, buscando incrementar gasto de capital y buscar, no sé si reducir, pero sí mantener a raya el gasto corriente. Alejandro, siempre te pregunto por las recomendaciones para la gente, porque si bien es cierto que nuestro programa lo ven personas que tienen una comprensión de temas económicos y macroeconómicos como los que hemos estado hablando, también es cierto que tú acabas de mencionar que ya estamos en Navidad. Recomendaciones para la gente, y quiero que me ayudes en la puntualización de lo que van a tener ustedes para el Foro de Perspectivas Económicas 22. Sí, mira, en cuanto a la gente, vamos a tener a José Antonio Fonseca, presidente de CCI Puesto de Bolsa, que va a hacer una presentación muy enfocada en eso, en las posibilidades de invertir. Y generalmente siempre hemos dicho, y es un concepto que incluso viene de Venezuela, la democratización del capital, que la gente y el pueblo sienta que puede tener mecanismos, instrumentos financieros para poder invertir, y creo que eso va a ser una parte bien importante del evento que tenemos el próximo miércoles 22 de octubre en el Hotel Embajador en el Garden Tent. Vamos a tener a una casa de bolsa, al presidente de una casa de bolsa, explicándonos esa parte de inversión. Porque hay un tema, y esto es importante, aquí la inversión en bonos se puede hacer con pequeños capitales y tiene una tasa de rendimiento bien interesante. Estamos hablando que en general los bonos por mucho tiempo rindieron por encima de un 10%, cuando tienes un 3, un 4% de inflación. Es decir, te incrementa esos ahorros, lo que produce esos bonos está muy por encima de la inflación, y por siguiente te incrementa mucho el tema del poder adquisitivo. Mira, vamos a tener adicional en nuestro evento, vamos a tener a Jacqueline Mora, viceministro de Turismo, yo creo que una de las mejores economistas aquí del país, que nos va a hablar de la visión de futuro que tienen ellos. Vamos a tener a Bernardo Fuentes, vicepresidente de Estudios Económicos del Banco VHD, y vamos a tener también, dando su visión, y aquí es válido, por lo menos en nosotros, que cada quien puede tener visiones distintas. A lo mejor nosotros estamos un poquito menos optimistas de cara al 2025, y eso nos hace ser más optimistas de cara al 2026. Vamos a ver qué nos dice Bernardo en esa parte, Bernardo Fuentes. Y por último tenemos un módulo de inteligencia artificial y modelos económicos. Ahí va a estar Jesús Allen de C2S Consulting, que va a explicar un poco todas las herramientas que se vienen desarrollando
para que las aproximaciones que tienen las empresas hacia la economía sea más continua, se puedan adaptar más rápidamente a cualquier cambio del entorno económico que pueda haber. Alejandro, hay un tema de profundas raíces económicas que es de la deuda. Ahora mismo se ha politizado. Cuando la política no se mete en esos debates políticos, imagino, pero sí puede tener una apreciación, una consideración del endeudamiento público. Yo despacho esas discusiones rápido. Yo digo que todos son culpables, uno más que otro, de todos los gobiernos, que es como un burro diciéndole a un conejo orejú. Pero, ¿qué valoración tú haces, no de este debate, sino del endeudamiento? Sí, mira, dos cosas, ¿no? Y nosotros lo hemos comentado. Cuando República Dominicana, y la cifra lo dice, es el país que más ha crecido en los últimos 50 años, eso quiere decir que con todos los presidentes se ha crecido. O sea, eso no es de un partido ese beneficio o de otro en esa parte, porque al final decir que con el partido tal se crece 5,4 y con el partido cual se crece 5,1, la verdad que la diferencia no es mucha, y cuando hemos hecho esa comparativa entre gobiernos, al final la conclusión es que con todos los gobiernos se ha venido creciendo de manera importante. Lo que sí es cierto, Nelson, es lo que tú dices. Todos se han vuelto muy dependientes de emitir. Y es que una emisión es como mágica. Una emisión ahorita que llega en esta coyuntura te ayuda a incrementar el gasto fiscal, a que crezcas más, a tener más estabilidad de moneda, pero la hay que pagarla. Entonces, yo sí creo que República Dominicana ha vivido por mucho tiempo, de la tarjeta de crédito. Tiene unos saldos de tarjetas de crédito y unos pagos a esa tarjeta de crédito o a esa deuda que ya empiezan a ser preocupantes porque lucen alto. Estamos hablando pagamos intereses casi 3.25, 3,5 puntos del PIB, los se están gastando en el pago de intereses. Entonces esto quiere decir que en intereses estamos pagando cerca de lo que se puede estar gastando en educación. Claro. Entonces esos son hitos que hacen que un llamado de atención a que no podemos continuar con incrementos del gasto de esta manera, no podemos continuar con los incrementos de endeudamiento, y nosotros allí sí creemos que hace falta una reforma fiscal. Ahora, en el 2020 se intentó pasar una reforma fiscal. El sector privado, digamos, antes de presentarla, la filtraron y la retiraron. En el 2024, la sesión duró 3 semanas, la reforma fiscal, y la verdad es que a mí yo me quedé muy impresionado porque no hubo nadie que defendiera la reforma fiscal. Hubo algunos economistas, un par de economistas, uno de ellos, actual ministro, que empezó a defender la reforma fiscal y al final se encontró que él estaba solo, intentando defender algo que no había hecho él, que estaba de acuerdo con el concepto, pero que al final cuando empezó a ver todos los errores y las deficiencias que tenía no estaba. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención que si bien se había hablado y se tenía preparado el tema de la reforma fiscal, porque la única manera, y aquí hay unas comparativas internacionales interesantes, Nelson, lo primero es, República Dominicana gasta relativamente poco, si lo comparas con el resto de los países. Lo segundo, y esto todavía puede ser más polémico, lo segundo es que República Dominicana gasta relativamente eficiente. Es decir, hay niveles buenos de transparencia si hace la comparativa internacional y hay niveles relativamente bajos de corrupción. Eso no quiere decir que no sigamos peleando con la corrupción, pero no es mal, la eficiencia del gasto no es mala. Entonces, eso te lleva a que si quieres seguir manteniendo, si quieres seguir teniendo obras de infraestructura, si quieres tener mejor educación y si quieres mantener los recursos hacia allá, y eso va a depender de la sociedad que los dominicanos queremos, necesariamente tiene que ser una reforma fiscal por la vía del ingreso y por la vía de incrementar la parte de impuestos. Esa es la única antídoto para poder reducir el tema de deuda y los endeudamientos que se están teniendo. Usted planteaba en una de las reflexiones que ha hecho sobre la situación económica que prevé que el nuevo ministro de Hacienda, que ya no es tan nuevo, ¿verdad?, Magín Díaz, mantendrá más o menos a raya el gasto corriente. Pero en sentido general, el gobierno se ha caracterizado por una expansión significativa de los subsidios, todo lo subsidia, entrega muchos bonos y especialmente el déficit en el sector eléctrico se ha disparado. ¿En cuáles de estos
renglones y el gasto social enorme, ha duplicado la cantidad de beneficiarios del programa Supérate en monto y en número de beneficiarios. Entonces, ¿en cuáles de estos aspectos el gobierno usted prevé que puede mantener o quitar gasto en esos renglones? Mira, la situación es compleja y de nuevo porque yo creo que teníamos un sistema diseñado para una reforma fiscal que no se dio. Entonces, muchos de estos renglones hoy por hoy se han venido parando. El déficit eléctrico, si bien subió mucho, en los últimos meses ha estado estable. No tengo dudas si van a poder bajarlo, porque al final para poder bajarlo vas a necesitar inversión. Y eso por supuesto, no creo que esté contemplado ahorita que puedas tener en una parte de inversión. Estás teniendo, yo diría, un incremento muy importante, casi que un abuso en todos estos temas de los bonos y de transferencias directas. Se están creando, con mucha ligereza, se están creando nuevos bonos y los beneficios siempre son muy fácil darlos, pero el retirarlos es complicado. Claro. O sea, si en algún momento quieres retirarlos, etcétera, y lo hemos aprendido con la pandemia, que se incrementaron mucho las transferencias directas, bueno, ya la pandemia ya afortunadamente no está, ninguno está en la parte de pandemia, pero muchos de esos beneficios han quedado prácticamente como permanentes. Entonces yo creo que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso y administrarse bien. Yo creo que hay que asimilar que quedan 3 años de gobierno, y que las cuentas, digamos, para estos 3 años invitan a ser más responsables que a seguir gastando, ¿no? La verdad que no me gustaría estar en la posición de Magín actualmente como ministro de Finanzas, pues, ¿no? De cara a 2026, donde señalas que será un escenario favorable y hay algunos subsectores que muestran que así lo será, pero con el tema del sector eléctrico y con el tema del sector construcción y la desaceleración que se ha visto en todo el 2025 y el efecto multiplicador que tiene en la economía, ¿cómo se pondera si esto se recuperará por generación espontánea o realmente hay que hacer cosas para apuntalar esos motores? Mira, nosotros creemos que uno de los sectores ganadores el año que viene va a ser el sector construcción. El sector construcción se va a beneficiar de la reducción de tasas de interés, ya se está beneficiando. Amigos míos constructores han empezado a contarme de que hay una rehabilitación del sector que se está empezando de nuevo en la parte de construcción, y lo segundo por el tema de incremento del gasto en infraestructura. Yo creo que viene un incremento fuerte del gasto de infraestructura. Tengo entendido que incluso la autopista Alhambra la metieron en el presupuesto para que se pudiera desarrollar. Entonces yo creo que ese es un sector que se va a ver claramente beneficiado el año que viene, al igual que el sector de minas. El sector de minas tiene una coyuntura internacional de altos precios que ha permitido, digamos, que permite que se pueda desarrollar con mucha fuerza de cara al año que viene. Ese es un sector que viene de 3 años de contracción económica y que a lo mejor desde la parte de las políticas públicas a través de permisos hay que acompañarlo y ser un poco más agresivo, puesto que ese puede ser uno de los sectores de altísimo crecimiento y de alta contribución hacia la parte de las finanzas del Estado, ¿no? Entonces nosotros creemos que construcción es un buen sector, que el sector de minas es otro, y después toda la parte de comercio y agricultura creo que también van a ser sectores ganadores de cara al 2024, al 2026, perdón. ¿Y el eléctrico? El eléctrico... Bueno, esa es la... Los 2.600 millones de eléctrico. Mira, a mí en el 2004 me dijeron hacerle una presentación al presidente de ese momento de la parte del sector eléctrico, y es impresionante porque vuelvo a revisar muchas de esas cosas que escribimos hace 20, 22 años, y esa es una tarea pendiente que tiene la sociedad dominicana. La verdad que el tener ese desaguadero, esa pérdida constante de plata y de recursos en ese sector, da lástima, pero al final es algo que como sociedad es una de las tareas, yo te diría, más importante que queda pendiente en la sociedad dominicana. Nos quedan algunas preguntas, Alejandro, pero tenemos que irnos a la pausa. Te agradecemos enormemente. Queremos reiterar entonces los datos del foro del próximo 22 de octubre en el Eurobuilding, en el Garden 10. Ahí los esperamos. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales de Ecoanalítica RD, y bueno, vamos a tener unos panelistas de lujo hablando de cómo cierra el 2025 y de las perspectivas para el 2026. Gracias, Alejandro. Alejandro Grisanti, economista destacado acá en República Dominicana, director de Ecoanalítica. Vámonos a la pausa, venimos ya.